Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Explanada. Abrimos esta ventana que abrimos cada tarde para acompañarles, para hacerles un recorrido por toda la comarca de Alacantí, y hoy un día muy especial para nosotros, y es que no sé si lo sabemos, si no lo saben, nosotros se lo vamos a decir ya. Ayer, día 23 de abril, día de Sant Jordi, día del libro, y nosotros hoy lo celebramos de la mejor manera. Lo hacemos con nuestra colaboradora de la casa, Elena Colina, que viene a hablarnos de su libro, y también lo hacemos con Mafre Gutiérrez, que también nos trae su primer poemario. Esto no será lo único de lo que tengamos la oportunidad de charlar, y es que hoy también está con nosotros, aunque sea de manera telemática, Hanna Pacheco, para hablarnos del primer taller que junta en un mismo ámbito a adultos y a niños para hablar sobre el teatro. Y cómo no, los lunes también tienen un carácter especial, un poco tóxico, y es que hoy venimos a hablar de la toxicidad con Dalia Rosas. Y nuestra compañera, que no es nada tóxica y es, podríamos decir incluso todo lo contrario, Beatriz Ortiguela. Muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras hoy? Ay, ¿dónde estás? Carlos, hoy nos hemos venido hasta el espacio Seneca, donde se acaba de presentar la exposición de Beautiful People de la diseñadora gráfica Laura Meseguer. Hoy nos presenta su trabajo, que hace un recorrido por el mundo del lettering y por las diferentes tipografías. Estará disponible hasta el próximo 14 de mayo y será el complemento perfecto para la Feria del Libro. En breves momentos hablaremos con la propia Laura, que nos explicará todos los detalles de esta exposición y su proceso creativo. Pues nos vamos a quedar a la espera de darte ya paso. Fíjense, tan a la espera que ya hemos desvelado hasta quién va a venir. Señoras y señores, cabecera, y ahora sí que empezamos. Lo hemos visto ya, porque hemos hecho el mayor auto-spoiler, podríamos decir. Hoy nos acompaña para arrancar el lunes nuestra amiga, colaboradora, Dalia Rosas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y a todas. Me encanta porque, claro, la gente no sabe que esto se graba prácticamente en directo, y entonces tú ya estás aquí con tu micrófono puesto, tu atrecho y sentada. Claro. Pues claro, y así ya pues y lo hemos desvelado. Eso. Esto es lo bueno de la televisión, señoras y señores, pues que a veces pues se nos cuelan cositas, y esto también les permite a ustedes desde casa pues ver que la magia de la televisión existe y que realmente nosotros hacemos pues tele en estado puro. Hoy, no sé si se han dado cuenta, y yo incluso dudo que ella misma se haya dado cuenta, ¿vienes así vestida por algo? No, porque hoy es el día de las uñas. Bueno, porque me gusta vestirme así. Muy bien, ella viene, ha apostado todo al denim. Sí, pero es que está de última moda, ¿no? ¿Qué? Claro, pues tú sabes que la persona que puso de moda el denim cantó, hizo casi, podríamos decir, una oda a la toxicidad. Ah, pues no. Es Britney Spears. Britney Britney Spears llevaba el mismo outfit que tú para cantar Toxic. Entonces yo digo, claro, le está haciendo un guiño a la toxicidad que hoy vamos a desgranar en este plató, en este salón, como les ofrecemos cada tarde, con Dalia Rosas los lunes, y hoy el tema principal es este, lo tóxico, que además, no se vayan a creer ustedes que solo está en la pareja, está en todas partes prácticamente. En todas partes, sí. Y a ver, que hoy vamos a hablar de eso porque empieza el calor, y sobre todo aquí en Alicante ya estamos empezando a vivir el caloraco, y darnos cuenta que el calor también tiene unos efectos sobre nosotros mismos que nos llevan a actitudes muy tóxicas, ¿no? Darnos cuenta y explicar qué tipo de actitudes pueden ser para prevenir también, bueno, y poner límites, ¿verdad? De cuando detectamos que otra persona está siendo tóxica, o nosotros mismos también tenemos actitudes tóxicas, porque lo que pasa no siempre es referente a los otros, también puede ser a uno mismo, ¿no? Puede ser autotóxico, podríamos decir de alguna manera. Sí, claro, la persona que funciona de forma tóxica, por llamarle de una manera, también es hacia sí mismo, por supuesto, sí.
Vamos también a poner sobre la mesa aquellas cosas que nos deberían hacer que saltaran todas nuestras alarmas, ¿no? Sí, para incluso nosotros mismos poder detectar, hacer autodiagnóstico de lo que es tóxico y lo que no es tóxico en la vida. ¿Cuál sería uno de esos principales ítems que ya son una señal de que algo no va bien o que algo nos está llevando a estos derroteros? Sí, a ver, yo diría que todo gira en torno un poco a la manipulación, ¿vale? Como estrategia tóxica. O sea, todo el resto de estrategias, el control, los celos, bueno, y todas las que puedan surgir, siempre van en torno a un estilo de manipulación que quieren ejercer sobre nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces es la sensación de hacernos sentir culpables de algo, o reclamarnos, o también puede ser que esa persona esté enfadada por algo, por ejemplo, y quiera llevarnos a su estado emocional de enfado, haciendo creer que es por nuestra culpa, ¿no? Esto también es un poco tipo gaslighting, ¿no? Sí. Se llama como luz de gas. Luz de gas. Cuando ha pasado algo e intentas que el otro sea el responsable, o sea, oye, has llegado tarde y por eso yo estoy enfadada, por ejemplo, ¿no? O molesta, o como quiera llamarle. Entonces, reconocer que cada estado emocional pertenece a la persona que lo siente, ¿no? Entonces, también en entornos, por ejemplo, laborales, muchas veces podemos darnos cuenta que se intenta culpabilizar a otros de la responsabilidad conjunta, ¿no? O sea, si estamos en un equipo de trabajo y hay que asumirlo entre todos, culpar a alguien de eso, ¿no? O sea, el tipo chivo expiatorio que se llama. Entonces, darnos cuenta de si eso es verdad que ha sido nuestra responsabilidad o no. Y si es que no, también aprovechar y de aprender a poner límite, ¿no? Igual que el victimismo y el drama también. Es otro estilo de manipulación que pone a las personas, digamos, en una sensación de muy baja energía, ¿no? Cuando alguien viene hacia ti haciéndose la víctima o en un tono dramático, diciéndome, es que claro, con lo que tú haces yo me siento mal, o tú eres el culpable de lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, detectar que sí que es verdad que a lo mejor podemos tener un grado de responsabilidad, pero que el estado emocional pertenece a quien lo está sintiendo. Muy interesante esto que nos cuentas, Dalia. Sí. Además también el control, ¿no?, que intentamos ejercer a veces sobre otras personas también nos puede llevar a tener una señal clara de que esto es tóxico. Sí, sí, totalmente, porque hay personas que les gusta mucho controlar todo lo que sucede en el entorno, ¿no? Y esto lo vemos muy gráficamente a veces en entornos familiares, ¿no? Como un miembro de la familia, sea quien sea, intenta que todo se maneje o funcione de acuerdo a lo que piensa que puede estar bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a quedar a comer y yo quiero que sea en este sitio a esta hora porque a mí me gusta esta comida, ¿no? Y otros dicen, no, pero si a mí no me gusta esa comida, da igual, vamos a comer esto, ¿no? Claro, también existe ese tipo de gente, yo no sé si tú esto lo has detectado, que intenta reconducir la situación para llevársela a su terreno. Sí, totalmente. Y un poco como ejerciendo también el control de alguna manera. Pero desde la seducción. Claro, ¿no? es precisamente la misma situación que tú nos has mostrado, pero de una manera como mucho más disimulada, sí, pero que al final no deja de ser una señal de una persona un tanto egoísta. Sí, y el control, o sea, lo que tú explicas un poco desde la seducción, parece que no estoy tratando de controlar nada, pero lo estoy controlando todo, ¿no? Desde ese carácter amable, de bueno, es que yo preferiría, es que yo no como eso, y eso lo vemos muchísimo, ¿no? Y luego las personas que, yo digo que como que aceptan ese tipo de situaciones, luego se sienten mal, ¿no? O sea, bueno, y es un ejemplo así muy sencillo, pero a lo mejor quedamos a comer en comida asiática y a mí no me gusta, pero he dicho que sí porque mi madre o mi hermana no se sienta mal, ¿no? Y luego el que se siente mal soy yo, que ya ves que es un ejemplo muy sencillo, pero que ocasiona mucho malestar también, ¿no? A veces encontramos las actitudes tóxicas en el día a día, ¿no? Pensamos, no, una actitud tóxica puede ser tal. No, en el día a día es donde tenemos que aprender a detectarlo, sobre todo para sentirnos bien con nosotros mismos, de poder decir, no, a ver, si tú te sientes mal y te sientes triste y es un drama para ti, yo te acompaño, te escucho, pero no participo de eso que a ti te está pasando, ¿no? Decido no participar. Porque si no nos vemos arrastrados muy comúnmente por estados emocionales como la rabia, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te viene a contar lo que le pasa desde la rabia y tú te contagias. Eso o sea, es una actitud emocional tóxica que te arrastra, ¿no? Que no te pertenece además. Y entonces,
Bueno, mira, voy a hacer un alto en el camino. ¿Qué quiere decir esto de que no te pertenece? No, es una palabra que además lo usa mucho mi madre ahora, no sé por qué. Mira, aprovecho ya para resolver incluso mi propia duda. ¿Qué es esto de no me pertenece? Porque, a ver, cuando nos sobrecargamos con estados emocionales de otras personas y no ponemos, digamos, ese cerco sanitario, claro, ¿no? De entender que tú puedes estar pasándolo mal, pero no es mío eso que está pasando, ¿no? Y esto pasa mucho en las parejas, con los hijos también. Últimamente me encuentro yo muchas madres alguna que me ha dicho, es que si mi hijo no es feliz, yo tampoco soy feliz. Pero bueno, ¿eso qué tendrá que ver, no? O sea, claro que a una madre le importa que sus hijos estén bien, pero la felicidad o la alegría de otros no tiene por qué condicionar la tuya, ¿no? En todo caso, tendría que sumar. Entonces, no te pertenece es preguntarte si ese estado emocional es tuyo o no. ¿Mm? Si yo estoy triste porque veo al otro triste o porque yo me siento triste. Y ahí es importante poner el límite también. También los celos, la envidia, las comparaciones pueden llevarnos a cierta toxicidad, ¿no? Sí, en una amistad, en un ambiente incluso de amistad. Sí, por ejemplo, los celos es una que, a ver, resquebraja mucho las relaciones. ¿Por qué? Porque es como un sentido de que la otra persona me pertenece, o su vida me pertenece, o por lo menos una parte de su vida, si se trata de amigos, ¿no? Y es para mí, o sea, para mi forma de ver, como un irrespeto a la dignidad de la persona, que puede elegir en cualquier momento si quiere estar contigo o no, ¿no? Y ahí también entra el drama, pero los celos, más que nada, primero es inseguridad en la relación y segundo, cuando yo me muestro celoso, celosa, quiere decir que hay una parte mía que no se siente seguro con lo que está pasando y es un trabajo personal, aprender a dejar los celos a un lado. ¿Cómo se pueden trabajar los celos? Trabajando la autoestima. Los celos hay que trabajar mucho la autoestima con la persona porque te indica que esa persona emocionalmente no está bien ni se siente fuerte. Y el otro es la envidia, ¿no? Que sí, también... la envidia también es uno de esos factores que nunca puede faltar nunca. en un menú de la toxicidad. Sí, sí, ese estilo de comparación, ¿no? Que lo tuyo es mejor que lo mío, que a mí me gusta más lo tuyo que lo mío. Y bueno, ahí perderse en no comprender que lo que a mí me pasa es una insatisfacción mía, ¿no? No referido a lo que el otro hace o dice. Y comúnmente, o sea, la envidia es una emoción que está muy, muy palpable y muy, ¿no? No sé si tú te das cuenta de eso. Sí, no. Y yo creo que las redes sociales a veces han contribuido poco con el tema de sanar Totalmente. la envidia. Sí. Es que cada vez más tienes un escaparate donde poder compararte, con lo cual esto ha hecho que vaya en aumento, vaya en decremento de todo lo envidioso y lo tóxico, porque al final todo va rodeado de ese halo, ¿no? de mal rollo que crean a veces las redes sociales, tanto en el cuerpo, en lo físico, como en lo material. Cuando ves a las Instagramers y luego a ciertas personas que quizás no tengan la madurez suficiente como para saber gestionar sus emociones y ver que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades en la vida, ni que tienen las mismas incluso oportunidades para poder viajar, para poder tener ciertas cosas que producen, ¿no? Este tipo de situaciones que van camufladas, ¿no? de otro tipo de cosas y que muchas veces no lo sabemos detectar como lo que es ni ponerle nombre. Sí, totalmente. Donde se ve mucho este tema también es en el estilo de las relaciones, aparte del estilo de vida, ¿no? que estás comentando. O sea, el estilo de vida de personas que pueden acceder a ciertos espacios, a una calidad de vida alta por la ropa que se ponen, por lo que usan, por lo que comen. También el tipo de relaciones que se proyecta como relaciones perfectas, ¿no? O sea, de dos personas que físicamente son perfectas, que proyectan un amor perfecto, que luego no sabemos lo que pasa detrás. Claro, mira, yo hoy precisamente, y esto mira, que me encanta hablar de mí mismo, parezco María Patiño, yoísta hasta la muerte, pero vamos allá. Hoy, por ejemplo, he compartido en mis redes sociales una foto de la playa. Yo no estaba en la playa, pero bueno, ayer la hice, me pareció bonita y la he subido. Sí. Y todo el mundo me ha escrito pensando que yo no estaba trabajando, que qué buena vida me pego. Hombre, pues genial, ¿sabes? Miel sobre hojuelas, encima lo piensan de mí, pues mira, me crean como ese ego, pero realmente es algo que no está sucediendo y que quizás a alguien que esté en su oficina le haya despertado una envidia que encima es irreal, porque yo no estaba en el espacio-tiempo
en un arenal. Es correcto, pues excelente ejemplo. Imagínate lo que pasa con personas que se muestran como que mi amor es eterno con esta persona, aunque tenga 20 años con ella, y luego otra persona en la misma situación, cómo le hunde eso y la frustración que genera. Y lo que hay que trabajar en eso también, ¿no? O sea, en terapia eso sí sé que se ve mucho. Y no hablamos de gente famosa, hablamos de, por ejemplo, amistades, alguien que tiene una amistad que proyecta que su pareja es perfecta y claro, es que menganita sí que puede hacerlo y yo no, ¿no? Y ahí es donde entra esa insatisfacción y empiezan las envidias, ¿no? Una envidia que luego deriva a todo lo tóxico. Ya estamos llegando al punto de descuento, al punto final de esta parte del programa. No se vayan a pensar ustedes que ya lo vamos a despedir. No, queda aún mucho recorrido por delante. Pero, Dalia, de una manera muy resumida y también para que quede, ¿no? Esto como conclusión final, ¿cómo se puede detectar la toxicidad? ¿Cómo se pueden detectar todas estas cosas de las que hemos estado hablando? Mira, es muy fácil detectar, ¿vale? Todo lo que me saque de un estado emocional de calma y tranquilidad está siendo tóxico para mí, ¿vale? Y ahí es donde tengo que darme cuenta de si esto me altera y cómo noto que me altera, pues el corazón me va más rápido, tengo más pensamientos, todo lo que sea así, tengo que ponerle un poco de distancia. Yo como recomendación siempre digo no contestar en el momento a cosas que nos están tratando de manipular o controlar, dejar espacio, no correr a contestar ni WhatsApp, ni personalmente, ni nada. Decir, venga, esto me lo voy a pensar y voy a dejar sentir qué es lo que yo quiero decir con respecto a esto, ¿vale? O sea, tomar distancias de las situaciones cuando no las sienta como mías. Y otra cosa es, ya al hilo de lo que decías antes, a nivel comunicativo en estos días, hasta el 12 de mayo más o menos, hay una época bastante convulsa a nivel energético. Entonces, cuidarnos mucho de qué es lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir, tener claro de qué es lo que queremos comunicar para llegar bien, ¿vale? O sea, que no intentemos tener conversaciones profundas si no nos encontramos bien, si no tenemos claro qué es lo que vamos a decir. Pues con esto nos vamos a quedar, Dalia. Muchísimas gracias. Por cierto, acabo de caer que hoy tenemos programa Capicúa. Empezamos hablando con una venezolana y acabamos hablando con una venezolana, verdad, las dos alicantinas de adopción. Sí, la conozco, claro, la he visto crecer, sí. Fíjate, sí. Pues mira, miel sobre hojuelas de nuevo, hoy tenemos un programa para todo el mundo. Muchísimas gracias, Dalia. Decíamos que hoy apostabas todo al denim. Todo. Y la verdad que hemos salido ganando. Tendríamos que hacer un programa siguiente sobre las personas vitaminas, ¿vale? Que eso también es interesante. ¿Tú conoces a personas vitaminas? Claro. Yo te conozco a ti y además me alegras los lunes. He venido estresado, ahora ya me voy un poquito menos aliviantado. Muchísimas gracias, Dalia. Te vamos a dejar y vamos a conectar ya, porque creo que ya la tenemos con nosotros a Hanna Pacheco. Muy buenas tardes, Hanna, bienvenida a La Explanada. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hanna, que lo hemos adelantado al inicio del programa, hoy tenemos la oportunidad de contar contigo para hablar de teatro, de el arte que supone también los talleres, ¿no?, que se están organizando en la ciudad de Alicante dentro de esa muestra de teatro español de autores contemporáneos y que, bueno, pues que tan buenos resultados llevan trayendo a la ciudad de Alicante y a esos puntos de España donde habéis estado. En este caso será en la capital de la provincia. Dentro de una semanita empiezan ya y combinéis a la perfección el mundo infantil con el mundo adulto. Cuéntanos un poco cómo surge la idea esta de esa combinación, ¿no?, tan extraña en disparidad de edades, pero que al final tiene tan buenos resultados. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de contarle a las personas que nos estén escuchando hoy qué es lo que vamos a hacer en Alicante, ¿no? La muestra de autores contemporáneos es una muestra que yo creo que ya lleva 37 ediciones y es un orgullo y un privilegio poder formar parte de este proyecto, ¿no? Creo que la memoria histórica teatral contemporánea de nuestro país tiene mucho que agradecerle a la muestra de autores de teatro de Alicante, y la novedad es que este año pues se va a incorporar la infancia, porque creemos que los niños y las niñas tienen muchas cosas que contar y que aportar al teatro contemporáneo. Ahora mismo hay una cantidad de autores y de autoras escribiendo teatro para la infancia y la juventud maravillosa,
como Nieves Rodríguez o Itziar Pascual, por ejemplo. Y en el taller de Alicante lo que vamos a hacer es escribir con los niños, o sea, y con las niñas. Vamos a estar ahora en Cigarreras, en el Centro Cultural de Cigarreras, durante 2 días, haciendo un taller que se llama A Cuatro Manos, y consiste en que los niños y una persona adulta, una niña, un niño y una persona adulta, puedan hacer un taller juntas para aproximarse a la dramaturgia y escribir una obra de teatro infantil, una obra de teatro para la infancia. Y luego en junio volveremos a hacer un taller de 5 días, más amplio, trabajando con personas del mundo de las artes escénicas de Alicante, con el objetivo de seguir mejorando estos textos y que luego puedan ser representados en la muestra. Eso habrá que esperar un poco más, pero centrándonos en lo que se va a vivir a partir de esta semana, en escasos días, ese taller a cuatro manos, nos gustaría también conocer si habéis tenido la oportunidad de hacerlo en otras ciudades y qué resultado ha tenido, porque resulta casi todo un invento, ¿no? Un experimento social el juntar en una misma actividad a alguien más pequeño que puede mostrar incluso al adulto cosas que nunca se había planteado por el hecho que muchas veces minusvaloramos, ¿no?, al infante por tener una corta edad y todo lo contrario. Bueno, pues este taller, yo empecé haciendo este taller en librerías, yo he sido librera durante una temporada y empezamos a hacer este taller con una plataforma que yo creé hace 12 años ya, que se llama Fantasía en Acción, y solamente trabajaba con los niños y con las niñas. Y empecé a darle vueltas a pensar que los padres o las familias era muy importante que conociesen lo que sus hijos tenían que contarles, ¿no? Porque yo me iba con la cabeza llena de ideas, llena de sentimientos, llena de emociones y consideraba que esto tenía que salir al mundo. Así que el año pasado, desde Territorio Expansivo, que es un colectivo que trabaja con Diputación de Málaga, que es en la ciudad donde yo vivo, me invitó a hacer una actividad de mediación y yo les propuse hacer este taller que se llama Cuatro Manos para que los niños pudiesen escribir con un adulto. ¿Qué pasa? Que las ideas se retroalimentan, ¿no? Los niños y las niñas sacan su imaginario a pasear, las personas adultas lo acogen. Hay muchas conversaciones muy interesantes que facilitan el hablar de los miedos que tienen los niños y las niñas en la actualidad, de cómo se sienten, de la dificultad que tienen de enfrentarse al mundo, y esto se recibe por parte de los adultos de una manera súper bonita, ¿no? Y también, al lado contrario, ponemos a los adultos y a las adultas a comportarse como niños, ¿no? A jugar, a trabajar un personaje, a combinar su imaginación con los dibujos de sus hijos, de sus hijas, de sus sobrinos. Había personas que venían con sus nietos, había profesoras que venían con algún alumno del instituto, había madres y padres, o sea, fue muy enriquecedor para todos y para todas, y luego se hizo una lectura dramatizada, como veis aquí en el vídeo, en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Málaga, que es lo que haremos también en la muestra de autores de Alicante en noviembre. Habrá que esperar hasta noviembre, la cita más cercana, como les decíamos, es el 27 de abril. Vamos a leerlo, si te parece bien, para no equivocarnos en ninguno de los datos, y también la gente que tome buena nota y se apunte y vaya el 27 de abril de 5:30 a 6:30 en las Cigarreras para grupos de 3 a 7 años, y el 28 de abril de 5:30 a 7 será el turno para aquellos de entre 8 y 14 años. Tendrán que hacerlo acompañados de un adulto. ¿Cómo pueden apuntarse aquellas personas interesadas? ¿Aún tienen la oportunidad de poder hacerlo, Hanna, o ya se ha cumplido todo el plazo? Sí, en la página web de la muestra de autores de Alicante hay un formulario donde se puede acceder y ahí pueden mandarnos su solicitud, y todavía están a tiempo, por supuesto, de apuntarse a formar parte de este taller, y lo único que hay que tener es muchas ganas y un peque con el que ir acompañada. Eso seguro que no falta, las ganas para ir, y además tú que eres una artista, una profesional, una persona además muy activa, que acabas de crear incluso una casa para artistas. ¿Qué es esto de la casa para artistas? Ese Palomar que tiene como nombre. Bueno, pues el Palomar efectivamente es mi casa en Málaga. Yo vivo en una tercera planta de un edificio muy antiguo del siglo XVIII que era un antiguo palomar, y cuando llegué a Málaga hace 2 años y medio, porque yo soy de Madrid, vi que aquella casa tenía una energía pues muy especial, ¿no? Ahora estaba escuchando a la compañera que estabais entrevistando de las personas medicina, yo creo que, o personas vitamina, yo creo que tengo una casa
vitamina, una casa medicina, ¿no? Que tiene una energía que regenera muchas veces los estados de ánimo. La gente llegaba a mi casa y todo el mundo me decía, qué bonita es la energía de esta casa, cuánta luz, qué bonito es estar aquí, y decidí compartirlo con artistas a los que les apeteciese venir a crear una pieza de performance a mi casa. Dejé una habitación vacía, liberé un espacio y es muy bonito porque se hace una pieza de performance que también es una disciplina para la que no hay muchos espacios habilitados en una ciudad como Málaga, llena de museos y llena de teatros, pero que quizá esa disciplina que es más alternativa no tiene tanta cabida, y se hace una performance en mi casa y luego pues comentamos todo con el público y con el artista cómo nos hemos sentido, qué es lo que ha pasado, y yo siento que hay una necesidad de compartir y dialogar muy importante, ¿no? Y lo que tú decías, los talleres en el arte facilitan esto, y yo cada vez creo que mis procesos artísticos, la formación, mi casa, mi vida, está como cada vez más interconectado, ¿no? Entonces, hacer de mi casa un espacio artístico que compartir está siendo muy bonito. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Hanna Pacheco, por atendernos, por abrir esta pequeña puerta que conecta hoy Alicante con Málaga, y te esperamos con los brazos abiertos. Recuerden, el próximo 27 y 28 y ya después en noviembre, para haber culminado todo este trabajo que empieza ahora, esta larga andadura. Gracias. Gracias a vosotros, buena tarde. Hasta luego, y nosotros continuamos, señoras y señores, por este viaje que les hemos invitado a hacer y acompañarnos. Ayer fue Sant Jordi, día 23 de abril, y también se celebra el Día del Libro, un día muy importante, y nosotros cada 2 lunes, 2 veces al mes, tenemos la oportunidad de hablar de música, y hoy vamos a combinar muy bien esto, porque nosotros hilamos también fino con nuestra siguiente invitada. Ella es colaboradora, ella es de la casa, ella es Elena Colina. No hables aún, Elena, porque ella es directora de orquesta, es profesora, música, violinista y también escritora. Hoy hemos añadido un nuevo adjetivo. Muy buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Carlos. Este ejercicio que está resultando muy fructífero, porque nos sirve incluso para dar paso, ¿no?, al tema que nos trae cada semana. Lo dijimos, tiene un currículum tan grande que cada día que venga le vamos a añadir un adjetivo más. Ya vamos por 6. Imagínense lo que da de sí la temporada. Vamos a acabar, ya lo dijimos, sacando el pergamino entero. ¿Cómo estás, Elena? Pues estoy muy bien y estoy muy emocionada, y que valga mi palabra de emoción para dar paso, bueno, pues a la emoción de ser padres, que es el libro que os traigo hoy, así que encantada de estar con vosotros. Antes, cuando estábamos haciendo la entrevista de Hanna Pacheco, y además estabas aquí a mi lado todo el rato, con lo cual también la has podido escuchar, ha habido partes en las que me he acordado mucho de ti, sobre todo cuando estábamos hablando de los más pequeños, que a veces, sí, ¿no?, como que les tratamos de menos o no les tomamos tan en cuenta en la vida porque pensamos que por su corta edad no pueden tener ciertos dotes o ciertas cualidades, y justamente a través del libro lo explicas muy bien, y en tu día a día con ese método Colina, el tratar, ¿no?, de poner en su sitio a los niños, y también intentar que tengan un lugar dentro del aprendizaje y que se puedan desarrollar por muy corta que sea su edad. Sí, es muy importante, precisamente de los 0 a los 3 años, porque comienzan su vida psíquica. Entonces, todo lo que ahí metamos, digamos, que va a hacer mucho a lo largo de su vida. Es más, si nos ponemos incluso a partir del 4.º mes de gestación, el chiquitín, el bebé, empieza a hacer el proceso de la mielinización, que a través de la mielina es como una vaina llena de lípidos y de proteínas que, digamos, que envuelve a la neurona, y todo lo que se mantenga ahí, se haya puesto, colocado, como quieras llamarlo, se va a quedar ahí. Entonces, por eso es tan importante esa etapa del desarrollo de los 0 a los 3 años, y como, bueno, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener más de 5.000 alumnos que han pasado
bueno, pues en mis manos. Tienes familia numerosa, ¿eh? Sí, muy numerosa. Entonces, dicen de Verdelis que tiene 10, imagínate que tú tienes 5000. Sí, porque todos esos papás, todos esos alumnos me han aportado unas experiencias y con ello, bueno, pues escribí mi primer libro de los 22 que ya tengo publicado. Que también se dice pronto. Familia numerosa por partida doble. En cuanto a alumnos, libros, no nos podemos quejar. Sí, la verdad es que empecé con este libro porque para mí era muy importante y lo titulé La emoción de ser padres, porque a veces los padres, y me incluyo, porque soy madre de dos varones, ya son mayores, uno de 20, otros de 25 años, o sea que, pero cuando eran chiquitines, a mí me hubiese gustado tener algo parecido, porque sí que hay mucho y se habla mucho sobre la psicología infantil, pero no a nivel musical. El niño músico es un niño que hay que tratarlo de una manera muy específica, porque mientras que los demás niños están jugando con la Play, que si con las redes sociales, que si baloncesto, fútbol o lo que fuese, hay unos niños que se ocupan de la danza, que se ocupan de los instrumentos y apenas tienen tiempo, entonces se tienen que estudiar de otra forma, hay que enseñarlos de otra forma, y el método Colina, que es el método que yo desarrollé hace más de 25 años, sí que se tiene muy en cuenta. Por eso al libro de La emoción de ser padres 1 hay uno que es La emoción de ser padre 2 y que trata sobre el cuerpo y la posición del cuerpo. Yo estuve toda mi vida estudiando en el conservatorio y jamás se tuvo pendiente mi posición como algo que, como estructura. Siempre la posición del violín respecto al violín, pero no del cuerpo en sí. Y luego pues aparecen las tendinitis, los problemas cervicales, lumbares. Entonces todo eso hay que tratarlo desde chiquitines. Para mí es muy importante empezar con los 14 meses de edad. Claro, y con 14 meses de edad es prácticamente un bebé, tiene 1 año y 2 meses, para aquellos que no cuenten en meses, mira, pues también sirva para romper una lanza para ellos. ¿Cómo se les debe introducir en el mundo musical? Porque es bastante complicado, ¿no? Son unas personitas que aún casi ni hablan, están dando sus primeros pasos, aquellos que anden. Claro, a veces por el hecho de ser música clásica, lo introducimos, bueno, pues una sinfonía de Mozart o una sonata de Beethoven. No toda la música clásica es conveniente para los bebés, sobre todo los recién nacidos, que acaban de salir de un mundo completamente tamizado, estando dentro de su mamá, cuando de repente salen y ya no hay ese tamiz, ya el sonido, los sonidos fuertes, los sonidos estridentes los va a sentir mucho más. Por eso yo considero que una nana cantada por la mamá, eso hace un efecto maravilloso. También introducirlos de uno en uno. Los instrumentos de cuerda o de cuerda percutida, de cuerda frotada, pero de uno en uno siempre. Primero los melódicos, como un violín, viola, violonchelo, después los armónicos, como el piano, ¿no? Porque tiene dos manos, como el arpa, pero de uno en uno siempre. En el libro tengo una larga lista de cómo poder introducir y además de qué obras son las más recomendadas, porque no todas las obras sirven precisamente porque unas tienen una intensidad a través de su armonía, de sus tonalidades. Yo recuerdo cuando era pequeña, tenía el tocadiscos, ¿no? Y puse los planetas de Holst, justamente Marte, el guerrero. Dios mío, salí estampida. Sí, claro, pero yo era una niña de 8 o 9 años. Quizás no tenías, ¿no? No sabía cómo afrontar eso, me asustó que hasta años mucho más tarde no lo pude escuchar. Entonces, por eso es tan importante el que se les vaya introduciendo poco a poco, uno a uno. Claro, ¿qué estrategias entonces tienen que seguir los padres para tratar de introducirles dentro de todo esto, sobre todo en la edad temprana, ¿no? De 0 a 6, 7 años, todo esto que dices? Sí, hay
3 cosas importantes. El cariño, la empatía, y ahí diferenciar entre simpatía y empatía, porque la simpatía es lo que también a nosotros nos gusta y la empatía es, aunque no estemos de acuerdo, saber empatizar con el niño. No estamos de acuerdo, pero lo comprendemos. Y por supuesto poner límites, y sobre todo ahora que estamos en una sociedad en la que las redes sociales se está llevando un porcentaje muy alto en que los niños, según están en una sala de espera, según están aburridos, les ponemos unos vídeos cortitos como son los del TikTok, y hay que tener mucho cuidado porque la parte prefrontal, la corteza prefrontal, es el centro neurálgico de la fuerza de voluntad y de estar concentrados. Entonces, si eso no se desarrolla bien, vamos a alterar las recompensas, y unas recompensas alteradas va a ser un desastre a la hora de... porque van a querer siempre la recompensa inmediata, y nos estamos convirtiendo en una sociedad. En estos 25 años he podido ver niños que lo que hace 20 años eran niños que lo querían, y bueno, pues al ratito lo tenían, pero es que ahora ya los niños ni siquiera tienen que pedir, y estamos hablando de niños de 1 añito y medio, de 2 añitos, porque los papás, los abuelitos ya se lo dan. Entonces, esa recompensa inmediata lo único que va a hacer es ir en detrimento de su sinapsis cerebral. Si no tenemos una saludable sinapsis cerebral, no vamos a hacer niños en un futuro, hombres, mujeres, que puedan afrontar como la parte mala de la vida, ¿no? El frustrarse. Hay que ayudarles a gestionar esa frustración, y no se está enseñando. ¿Por qué? Porque se está dando inmediatamente esa recompensa. Desde luego que sí. Cada vez también es más complicado motivarlos. En el libro dices que también hay que evitar ciertas cosas para tratar de conseguirlo con éxito, la motivación. Una de esas cosas que pones sobre la mesa es tratar de evitar, de no utilizar las coletillas. Exacto. Mira, motivación viene de 2 vocablos latinos, motio y motus, movimiento, y motio, motivo. Entonces tiene que haber un motivo, un movimiento para que el niño quiera hacer algo. Si nosotros utilizamos esas coletillas, vamos a quitarle toda la fuerza que le habíamos dado en la primera frase. ¡Qué bien lo has hecho! Pero si luego decimos, ahora, lo podías haber hecho esto hace 1 hora, ahí ya el niño se va a quedar con la segunda parte y va a restarle la importancia que tiene la primera frase. En tu libro también haces mucho hincapié en hacer una diferencia en el verbo ser y estar. ¿Por qué? Porque realmente hay que ponerles, ¿no?, esa barrera, porque hay que saber diferenciarlos. Mira, nuestro idioma es de los poquitos que hacen diferencia entre el verbo ser y estar. El verbo ser es algo que no es puntual, es algo que siempre se es, mientras que el verbo estar es algo que es puntual. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros decimos, y eso lo he escuchado muchas veces, es que mi hijo es tímido, ya le estás condenando a que siempre sea tímido. No, en esta circunstancia mi hijo está tímido, porque luego en casa no es tímido. Es que mi hijo es un vago. No, mi hijo no es un vago siempre, está ahora vago. Entonces, nosotros somos los primeros, a veces como maestros, como padres, que tenemos que cuidar mucho este contexto, porque viene ya de algo heredado por nuestros padres, por nuestros abuelos. Entonces, a un niño lo estamos condenando a les. No, yo soy con ojos verdes, yo soy ahora rubia, pero, o estoy rubia, mejor dicho. Porque no lo eres. Porque no lo soy, efectivamente. Vale. Yo soy de piel blanca, por mucho que quiera, por muy morena que me pueda poner, nunca voy a tener una tez negra. Entonces, hay que saber diferenciar, porque podemos hacer muchísimo daño a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Y luego somos los primeros en condenar el bullying, cuando somos nosotros los que no lo practicamos en primera persona.
Pues con esto nos vamos a quedar, pero nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Elena Gracias. Colina, por acompañarnos. No te vas a ir sin antes levantar ese precioso libro, acompañado de su segunda parte también, La emoción de ser padre. Siguen estando disponibles para todos aquellos que quieran leerlo, que quieran comprarlo y echarle un ojo, ojear también con H, pasar las páginas, que hay gente que oye, que los libros también los ve así. Gracias, Elena. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar, y es que precisamente nuestra compañera Beatriz Ortiguela está muy trabajadora. Bea, buenas tardes, cuéntanos, ¿con quién te encuentras ahora mismo? Carlos, y como ya os he avanzado antes, me encuentro aquí en el Espacio Seneca con Laura Meseguer, una referente internacional en el mundo del lettering y del diseño gráfico de tipografías, que hoy nos ha traído a Alicante su proyecto de Beautiful People. Laura, ¿nos puedes explicar un poquito qué se va a encontrar las personas que vengan aquí al Espacio Seneca? Pues las personas que vengan al Espacio Seneca se van a encontrar una muestra de mi trabajo. Mi carrera, digamos, de diseño de tipografías tiene ya una trayectoria de 30 años. Y lo que hacemos es, con Eide Corral, que es la comisaria de la exposición, hacemos como una visión de mi trabajo desde las disciplinas, otras disciplinas del diseño, ¿no? No solo la tipografía en sí misma como la forma, sino desde otros aspectos, ¿no? Como la cohesión social, el feminismo incluso, la cultura, la investigación, etcétera, ¿no? Y bueno, se van a encontrar una pequeña muestra de mi trabajo donde se pone el foco en estos diferentes temas. ¿Y en qué te inspiras? ¿Cómo es el proceso de investigación para crear la tipografía, las letras? Pues hay muchas maneras, hay diferentes maneras, o sea, hay muchas maneras de empezar. Yo, por ejemplo, una metodología que uso es la caligrafía. Yo no soy calígrafa, pero uso la caligrafía en mi práctica, para conocer las formas de las letras, de muchos estilos diferentes. Otra manera de hacerlo es mirando referentes históricos, ¿no? Donde te inspiras en formas ya existentes. Otra manera es a partir de los atributos que trabajamos como un briefing, ¿no? O sea, donde ahí el cliente pues, te reclama una tipografía que pueda reflejar los atributos de su marca. Otras partes simplemente de las inquietudes personales, otras es investigación, y en general todas tienen en común que el proceso te lleva un poco al resultado. A mí me ha sorprendido mucho, no sé, a vosotros desde casa, cómo algo que parece tan sencillo como es la tipografía puede abarcar tanto y puede ser luego tan complejo. Tiene un factor muy importante también en los diseños, ¿no? Sí, pues la tipografía para mí es clave en la comunicación. O sea, la tipografía, pensar que una de las maneras de describirla es como la representación gráfica del lenguaje, ¿no? Entonces, allá donde vayas hay la tipografía, ¿no? En una tienda, en una autopista, en un libro, todo es tipografía, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de diseñar tipografías, somos muchas personas a nivel internacional, nacional, internacional, que nos dedicamos a esto, y sí que es verdad que allá donde hay una abstracción, ¿no? Porque la letra no deja de ser una abstracción, hay mucho campo creativo también, ¿no? Entonces, allá donde una A es una A, un diseñador lo hará de una manera, una otra diseñadora de otra manera, ¿no? Entonces, hay una especie de, digamos, espacio creativo donde allá es donde nosotros entramos aportando diferentes visiones del lenguaje escrito, ¿no? ¿Y con la tipografía también se puede llegar a expresar sentimientos? Sí, totalmente. O sea, no es lo mismo escribir te quiero con una helvética o con una tipografía de palo seco grotesca que con una tipografía caligráfica, ¿no? O sea, digamos que la emotividad de la letra también apela al mensaje, ¿no? Y usar una tipografía u otra incide en la interpretación de ese mensaje, sin duda. Y ya para finalizar, este proyecto que hoy tenemos aquí en el Espacio Seneca se titula The Beautiful People. ¿Qué querías transmitir con este título? The Beautiful People es un título que acuñamos con Eide Corral, con la comisaria, y lo que un poco viene a decir es que nos estamos rodeados de personas y la práctica tipográfica bebe de la relación entre personas, ¿no? No existe en un vacío, sino que parte de pues, las influencias de otras personas, y trabajo con otras personas, el quererte comunicar con otras personas, ¿no? Y The Beautiful People es una manera como de aglutinar toda esa gente bonita que te acompaña en el camino de crear tipografías para ti, para otros, y cómo eso se comparte, ¿no? Laura, pues muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Gracias, a vosotros. Carlos, pues ya lo habéis visto, esta maravillosa exposición se puede visitar aquí en el Espacio Seneca hasta el próximo 14 de mayo y será el complemento perfecto para la Feria del Libro.
Pues muchísimas gracias, esperando estamos ya de que llegue esa feria del libro y mientras esperamos a esa gran cita literaria, nosotros continuamos hablando de literatura, continuamos hablando de libros, en este caso de poesía, porque hoy nos acompaña Mafer Gutiérrez de la mano de su primer poemario, un poemario de personas valientes, de personas que incluso hablan con la luna, luna creciente en un atardecer cualquiera. Muy buenas tardes, bienvenida Mafer. Buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme aquí, por hablar de literatura en estas fechas, en estos días, que siempre nos acompaña y hay que darle estos espacios siempre. Desde luego que sí, hay que hacerlo y también tenemos que apostar por talentos jóvenes, por talentos nuevos, emergentes que se suelen llamar. Naciste en el año 2000 y el año pasado te atreviste, ¿no?, a publicar por primera vez en este loco mundo que es la literatura, que es la escritura, que es también la publicación de un libro. No es una tarea fácil, siempre aquí en La Explanada lo solemos intentar explicar. ¿Cómo fue tu caso, la primera conexión que tuviste con la literatura? ¿Cuándo llega ese momento en el que sientes una verdadera conexión, casi amor, ¿no?, a primera vista con este medio escrito? Pues yo creo que la literatura siempre me ha acompañado de alguna forma, siempre me ha sido fácil transmitir lo que pensaba en palabras, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando, para ya empezar a tomártelo un poco más en serio, digamos, decir, vale, puedo escribir algo, lo puedo compartir y a la gente le puede gustar o llegar o conectar con eso, creo que fue en el colegio. Yo fui a un cole aquí en Alicante, del María Auxiliadora, y tuve una profesora que creo que fue un punto de inflexión para mí, que fue la que me animó a decir, es que lo que escribes está bien, me corregía, me decía, ¿por qué no pruebas esto? Me animó a participar en algún concurso, digamos que le dio valor a lo que yo hacía y me animó a seguir experimentando en ese mundo. Así que gracias a ella, diría. ¿Cómo se llama? Ángela Conca. Bueno, también desde aquí mandar un saludo a todas las Ángelas que hay a lo largo del mundo de España, Alicante, y que animan, ¿no?, que ponen en valor lo que se hace, que muchas veces parece un hobby, pero luego detrás puede haber un éxito como este poemario, un poemario que es íntimo. Desde luego dicen que las primeras obras que se publican son las que más nos definen. Al menos esto sucede mucho con la literatura, con la novela, pero sobre todo con los poemas, casi que va un paso más allá, ¿no? El poema es mucho más intimista y cuando se escribe por primera vez, permítanme la expresión, se vomita, ¿no?, todo lo que llevamos dentro. Sí, yo creo que al final en una novela es más fácil desvincularte de la historia, al final son personajes, es una trama. Obviamente escribiendo poesía también puedes hablar cosas que no te han pasado a ti directamente, puedes reflejar un sentimiento que te ha transmitido una amiga, un compañero, lo que sea. Pero obviamente yo creo que me veo muy representada, sobre todo en mi forma de sentir y en cómo yo entiendo estos sentimientos, aunque he de decir que al final aquí hay cosas que yo he escrito a lo mejor hace mucho tiempo, porque digamos que yo no he escrito esto diciendo, vale, me voy a sentar y voy a escribir un poemario, sino que como la literatura siempre me ha acompañado, digamos que yo empecé a recopilar cosas que ya tenía escritas. Ese cuaderno de bitácoras, ¿no?, que te ha acompañado a lo largo de toda tu trayectoria. Total. Entonces hay cosas que ahora ya he visto, madre mía, cuánto he evolucionado, porque ya ahora eso que he escrito no lo veo así o no lo siento así, pero qué bonito poder verlo y poder ver esa evolución también. En su día fue escribir sentada enfrente de un espejo y ahora es ver, ¿no?, de alguna manera una fotografía de lo que fuiste ayer. Claro. ¿Cómo te sientes cuando relees algunos de los poemas y ves que también ha habido una evolución? Pues al final yo creo que siento satisfacción y me siento orgullosa de mí misma, porque al final sí que es verdad que creo que hay que ser valiente para publicar algo tan íntimo y tan personal. Y este libro habla mucho de evolución y habla mucho de no avergonzarse y no tener miedo a sentir tanto lo bueno como lo malo, porque al final todo es parte de la vida. Y haber sido capaz de expresar todo eso, de superarlo y ver cómo he crecido y todas las enseñanzas que he sacado de ahí, al final me hace sentir satisfecha y contenta. En la sinopsis hablas sobre que esto no es más que un puñado de sentimientos, también dices algo así como que es ver cómo te muestra un caminito de luz en el agua, seguirlo y poco a poco ver cómo todo se aclara, hablar con la luna, entenderte y crecer juntas hasta el siguiente atardecer.
¿Qué significa la luna en toda esta aventura que es este poemario? Pues para mí la luna es muy simbólica y muy representativa. En específico a mí personalmente me conecta con mi padre porque los dos somos Cáncer, que nuestro planeta regente es la luna, y siempre en mi casa, en el balcón, solemos salirnos a hablar viendo la luna. Es como un punto de conexión para los dos y como para mí siento que me representa o me ha acompañado, digamos. Y eso lo uno a este mar que tenemos en Alicante y que a mí siempre me ha gustado andar a la playa que está antes de la Albufereta, sentarme ahí, ver el mar. Siempre esta imagen de que se refleja la luna y hace un camino, para mí es un poco en los conflictos que tenemos, en los problemas que tenemos cuando ya has pasado la crisis y ves una solución, un camino que seguir. Y era una forma simbólica de representar eso. Algo que conecta directamente con esta maravillosa terreta Sí. que tenemos, y la suerte. El mar es muy inspirador. Sí. Yo tengo la oportunidad de pasar todas las mañanas en el tram y ver el mar y digo, ostras, la cantidad de libros y la cantidad de páginas que se le ocurrirá a la gente viendo nuestro Mediterráneo. Sí. ¿Tú cuando escribes delante del mar? ¿Prefieres hacerlo en una habitación cerrada? ¿Cómo hay que escribir un poema? ¿O te surge también yendo en tu día a día, coges el móvil, apuntas? Hemos tenido a muchos escritores que han pasado por el mismo sillón en el que estás, por la pantalla, y nos han adentrado también en su forma de crear, en ese mundo de creación. Y recuerdo, no podría decirte quién, pero sí que me decía algo así, que es como que llevaba una grabadora siempre y iba soltando ideas que luego llegaba a su casa y muchas veces las tenía que desechar porque decía, ostras, esto que he dicho, maldita sea, y he perdido mi tiempo, pero luego otras sí que servían de algo. Claro. En tu caso, ¿cómo es el proceso de creación? Yo creo que mi grabadora sería las notas del móvil, que al final creo que en esta generación es como ¿no? Es un poco la libreta de bolsillo que todos llevamos, porque sí que es verdad que yo noto que a veces tengo una idea y si no la escribo, como que esa idea se escapa. Puedes recuperarla en el sentido de qué querías expresar, pero esas palabras ya son otras. Entonces a veces cuando viene algo de lo que quiero hablar, sí que es verdad que creo que mi proceso es un poco que paso unos días inconscientemente como elaborándolo, pero cuando llega el momento que ya sé las palabras que quiero usar, saco el móvil. Sí que he tenido libretas también, porque a veces en casa pues es más cómodo, es otra forma más tangible de poner las palabras, de estructurarlas, pero no tengo una forma estricta o rígida de escribir, creo que es un poco como va surgiendo. ¿Playa o montaña para escribir un poema? Playa, para mí playa, pero entiendo la gente que aprecia la montaña porque también tiene belleza en otras formas, pero yo me siento mucho más conectada con el mar y al final desde mis orígenes en Venezuela siempre estaba la playa, el mar, hasta aquí en Alicante, y que siempre donde voy me gusta estar cerca del mar. Desde luego, y desde un sitio donde se ve el mar, donde se ve Alicante, desde donde se puede observar incluso la belleza de la montaña y la naturaleza, es el Castillo de Santa Bárbara. Es uno de nuestros puntos más altos dentro del casco urbano, al menos. Ayer, día 23 de abril, celebraste el Día del Libro de una manera un tanto diferente, pero muy especial, con esa presentación en uno de los salones más insignes de lo que fue en su día la fortaleza alicantina. ¿Cómo fue esa presentación en sociedad? Pese a que ya habías tenido alguna que otra, también aquí en Alicante, está desde luego amparada en una efeméride como es la del Día del Libro. Imaginamos que tenía un carácter más, si cabe, oficial y oficioso. Claro, la verdad que me sentía muy afortunada de tener esa posibilidad, porque al final cuando llegas ahí es un entorno y un ambiente tan, no sé cómo explicarlo, como embelesador, como encontrarte en ese espacio que lleva tanto tiempo ahí, pero que a la vez se siente íntimo y se siente cercano. Me sentí muy afortunada y creo que fue algo muy íntimo, muy cercano, muy bonito, y no se me ocurre una forma mejor de celebrar el Día del Libro, la verdad. Desde luego que sí. ¿Tienes algún verso, algún poema que te guste en especial? Pues hay varios que me gustan mucho. Si tuviese que ahora mismo mencionar el título de alguno, creo que diría
uno que habla un poco del proceso que he tenido personal yo en cuanto a de dónde soy o qué me representa, que se llama Los lugares, ya no pertenezco a ningún lugar, sino que los lugares son parte de mí. Entonces es un poco del yo me siento de muchos sitios y todos esos sitios me han formado y me hacen ser quien soy. ¿Dónde pueden encontrar este poemario? Pues se puede encontrar en cualquier librería, lo puedes pedir, pero también por la página de la editorial, que es Postdata Ediciones, o Amazon, Fnac, todas estas lugares de venta de libros. Las bibliotecas ya más universales y grandes Sí, que existen. sí. Muchísimas gracias, Mafer Gutiérrez, por acompañarnos esta tarde en La Esplanada y por adentrarnos en esta luna que nos conduce a un nuevo atardecer. Muchas gracias. Gracias, y nosotros vamos a mantenernos y a despedirnos ya. Hasta mañana, a partir de las 7:30, cuando les invitamos a que vengan, les emplazamos a una nueva cita con la cultura, con el entretenimiento, con la literatura incluso, y sobre todo pues con la diversión de la comarca del Alacantí. Descansen, cuídense, les dejamos con Sport Alacantí, antes Info Alacantí, y mañana les esperamos a las 7:30, que pasamos lista. Hasta la vista.